acá. Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Veremos esto acá. Jueves, control estudiantil. Siempre están llegando, tengo un grupo bastante interesados en el curso. Vamos a hablar del enlace químico también, ¿ok? Ya. Este es el área de mis cursos. Alguien, cuéntame cómo van con este tema del test y esto. Este es paralelo. Bueno, esperemos que terminen de llegar los compañeros. ¿No? Justamente cuando hablamos acerca del carácter metálico de algunos elementos de la tabla periódica, bien, algunos elementos con carácter metálico, ¿ok? Según este carácter metálico podemos considerar elementos como aquellos que ganan fácilmente electrones, ¿ok? Entonces decíamos ayer que los elementos metálicos son aquellos que ganan fácilmente electrones, ¿ok? Para formar aniones, los no metales. Los no metales ganan fácilmente electrones para formar aniones, en cambio que los metales pierden fácilmente los electrones para formar cationes, ¿ok? Por su parte, los no metales, aniones, tienen elevadas energías de ionización, elevadas afinidades electrónicas, elevada afinidad electrónica, elevada electronegatividad y forman compuestos con los metales y otros con los no metales. Ok, bueno, si se preguntarán, bueno, hay elementos que tienen carácter metálicos, otros carácter no metálico, y también existen otros que tienen propiedades que le decimos semimetales o metaloides, que tienen propiedades similares a los metales y también tienen otras propiedades similares a los no metales. Entre los ejemplos tenemos el silicio y el germanio. ¿Ok? Otro tipo de compuestos que también, o de elementos que podemos diferenciar de la tabla periódica son los gases nobles. ¿Ok? Estos gases nobles son aquellos que tienen la configuración electrónica de los átomos externos, de los electrones externos, perdón. Esta configuración NS2-NP6. ¿Cuáles eran los electrones de la última capa, los externos? ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan los electrones de la última capa? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, nosotros agarramos el litio, bueno, vamos a agarrar otro aquí, por ejemplo, el bario. El bario tiene 56 electrones, vemos acá. ¿Cuántos electrones tiene el bario en su última capa?
¿Ok? ¿No se acuerdan? Se vale decir que no, ¿eh? Voy a agarrar uno más pequeñito, voy a agarrar el potasio. El calcio, el calcio. En el calcio con 20 electrones, Scarlett, ¿vas a decirnos algo? Scarlett, ¿quieres decirnos algo? Vale. Bien, veamos el calcio. Que repasemos un poquito esto, esto lo vimos ayer. Ok, veamos el calcio. El calcio tiene, Cristina, ¿quieres decirnos algo? Ok, ¿cuántos electrones tiene el calcio? 20. 20 electrones, muy bien. Gracias, Villota. Entonces aquí vamos llenando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? Aquí lo tiene. ¿Cuántos electrones tiene el calcio en su última capa? 2. 2. Dos, exactamente. ¿Y cómo sabíamos para darnos cuenta cuál era la última capa? El número cuántico principal más grande, mire, ¿ve? 4. 4. Nos vamos aquí a la tabla periódica. Y vemos que el calcio, fíjense que está, ¿en qué fila está? De acuerdo. En la 4. ¿Ok? Entonces, ya la configuración electrónica nos está diciendo que es 4s2 y hay 2 electrones en el orbital s. Quiere decir que el calcio está aquí, ¿ve? Fila 4, columna 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones en el orbital s. Aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí los gases nobles tienen la configuración electrónica externa 2s2, 2p6, es decir, tienen 8 electrones en su última capa, excepto ¿quién? El helio, que solo tiene 2 electroncitos. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahí vemos en esta tabla, vemos que aquí son 2 electrones, lo que esta me gusta bastante, esta página interactiva que les pasé ayer, ¿ok? Donde ustedes pueden ir jugando, ir viendo. En este caso el calcio, evidentemente tiene 2 electrones en su última capa. Ojo, tiene 20 electrones en total, ¿sí? 20 electrones en total, solo que tiene 2 en su última capa, ¿sí? Como les decía, imaginándonos que tuviésemos una cebolla y en cada capa de cebolla que estemos quitando, vamos sacando electrones, ¿ok? En la primera capa que vamos a tener, que sería la externa, tendrían 2 electrones. En la siguiente capa, que es la 3, ¿ok? Si el calcio fuera una cebolla, tuviese 4 capas. La primera capa tendría 2 electrones, la tercera capa, la penúltima, tendría 8, la siguiente también tendría 8 y la más interna tendría 2 electrones, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, los gases nobles son todos estos que están en la última columna, la columna 18. ¿Ok? Entonces, en una capa de valencia, los halógenos tienen 8 electrones y a partir de ahí se tomó pues, el concepto de octeto y que utilizó Lewis para establecer su regla del octeto, estableciendo que en la formación de un compuesto, es decir, cuando es que se forma un compuesto, un átomo tiende a intercambiar electrones con otros. Activen el micrófono solamente cuando vayan a hablar. Ok, Dayana y Scarlett, Verónica. Si van a participar en clase, pueden activar su micrófono. A ver, Verónica, cuéntame, ¿qué nos quieres decir? Nada, Licen, perdón. Chévere.
pueden activar su micrófono sin ningún problema para intervenir, ¿ok? Bien, entonces Lewis enunció en su regla del octeto diciendo que en la formación de un compuesto, un átomo tiende a intercambiar electrones con átomos de otros, ¿ok? Hasta conseguir una capa de valencia con 8 electrones. Aquí vemos, por ejemplo, el número de electrones en la capa de valencia. En el grupo 1, por ejemplo, todos los elementos que están en el grupo 1, que son columna 1, vemos acá, todos los elementos que están en la primera columna tienen configuración electrónica de este tipo. Los números de electrones en la capa de valencia 1, ¿ok? Le sobra para completar el octeto 1, es decir, él pierde ese electrón fácilmente, es un metal, pierde electrón fácilmente, se convierte en un catión, por eso es que tenemos el potasio, cuando reacciona tenemos el potasio K+, ¿por qué? Porque perdió un electrón. Le faltan 7 para el octeto y la carga del ion es 1 positivo. Para el grupo 2, como estamos viendo ahorita, el caso del calcio, tiene 2 electrones en su capa de valencia, le sobran 2 electrones para el octeto, le faltan para el octeto 8 y tiene una carga de ion más 2. Para el grupo 3 tenemos datos similares, 4, el 5, el 6. ¿Ok? El grupo 7 estamos con los halógenos. ¿Ok? Tiene 7 electrones en la capa de valencia, le sobran 7 electrones para el octeto, le falta para el octeto 1 y su carga típica es -1, que son estos que están acá. Estos los halógenos. ¿Ok? Esta columna que está aquí, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, tenés. Bien, también tenemos otros conceptos aquí. Iones monoatómicos son iones que están formados por un solo átomo. ¿Ok? El catión se nombra como el átomo del cual procede, por ejemplo, el sodio, el catión sodio. El anión se nombra como el no metal, pero acabando en uro. Por ejemplo, si tenemos flúor, el flúor en su forma iónica va a ser un anión y tendríamos fluoruro. Lo mismo si tenemos cloro, es un no metal, gana electrones fácilmente, adquiere carga negativa, se transforma en un anión y entonces adquiere el nombre, termina en uro. Es cloro, cloruro, flúor, fluoruro. Aquí tenemos estos cationes. Los cationes tienen carga positiva. Aquí tenemos sodio, hidrógeno, sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, hierro 2, hierro 3, aluminio. Y se nombrarían así: ion hidrógeno, ion sodio, ion potasio, ion magnesio, ion calcio, ion hierro 2, ion hierro 3 y el ion aluminio. Nótese que, por ejemplo, ¿por qué al hierro se le puso esto aquí entre paréntesis? Para diferenciar qué es el hierro 2 y el hierro 3. Es correcto, estamos hablando de que es un elemento hierro, pero tiene, un caso perdió 2 electrones y en el otro caso perdió 3 electrones. Por eso tenemos hierro 2 y en el otro caso hierro 3. Muy bien, Villot. Ahora también tenemos estos aniones. ¿Y cómo se forma? Termina en uro. Si este es hidrógeno, sería hidruro. Flúor, termina fluoruro y así. ¿Ok? El ion hidruro, ion fluoruro, ion cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, ion óxido y el ion nitruro. Anoche comenzamos a ver lo del radio atómico, ¿se acuerdan? Sí. Bien, aquí tenemos esta tabla periódica, estábamos viendo los orbitales, no era este, era esta. Sí.
Vamos a ver aquí. ¿Dónde era? Ah, aquí los isótopos. Aquí era donde estaba. Esta era la que estábamos viendo. ¿Ok? Entonces veíamos que esto sería el radio atómico del hidrógeno. Si seguimos bajando en la tabla periódica, estamos saltando de un estado, un nivel energético 1, ¿ok? El estado más, o mejor dicho, de menos energía. Pasamos luego a un estado energético superior. Para n igual 2 tenemos litio, berilio y otros más, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Seguimos bajando. Vamos viendo que esto se va haciendo cada vez más grande, ¿ok? Entonces, a medida que nosotros bajamos en un grupo, el radio atómico se va incrementando. Y eso va debido a que, como le decía, imaginemos la cebolla que le vamos poniendo otra capa, otra capa, otra capa. Vamos a tener cada vez una cebolla un poco más grande. Ahora, ¿qué pasa si nos desplazamos en un periodo con el radio atómico? Va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Por qué, Gabriel? ¿Tiene alguna hipótesis? Mm, no sé si está bien. No, claro, diga. Es por lo que va, digamos, en las columnas, va descendiendo y ve, digamos, ya está en el 1, 2, 3, entonces va descendiendo un poco por las filas, creo. No lo entendí bien. En esta parte, en los grupos, si bajamos, ok, se debe a que estamos colocando cada vez capas más, una capa sobre otra capa, sobre otra capa, entonces se supone que ya el globo, la esfera se va haciendo más grande. Pero ahora, en el caso Puede de, ser el aumento de la carga nuclear. Me es parece que era algo así. exactamente por la carga nuclear efectiva. Muy bien. Va aumentando la carga nuclear efectiva, va disminuyendo el radio atómico. ¿Ok? Entonces aquí en un grupo, que es una columna, el tamaño atómico, el radio atómico, aumenta cuando descendemos en un grupo porque aumenta el número de capas electrónicas. Otro concepto que tenemos que ver es el efecto de apantallamiento o la carga nuclear efectiva, que también está relacionada. Esto, al descender en un grupo, aumenta el número de capas electrónicas, lo que hace que el tamaño aumente. En cambio, que en un periodo, el tamaño atómico disminuye a medida que avanzamos en un periodo. ¿Por qué? Porque aumenta el número de electrones en la misma capa. Entonces aumenta la carga nuclear efectiva, ocurre un efecto de contracción y por lo tanto los electrones se acercan más al núcleo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver este ejercicio. A partir de las configuraciones electrónicas, analice los siguientes átomos según su tamaño. ¿Ok? Aquí tenemos cromo, hierro y níquel. Cromo, hierro, níquel. ¿Ok? Analice los siguientes átomos según su tamaño, es decir, cuál sería más grande, cuál sería más pequeño. ¿Cómo creen ustedes que sea el radio del cromo con respecto al hierro y el El más radio del hierro? pequeño, ¿Cuál es el más pequeño? cromo. Seguro. Acuérdense como si nos desplazamos así, ¿qué pasa con el radio atómico? Se va haciendo cada vez. Más pequeño. Más pequeño. Entonces aquí este señor tiene 24 electrones, Ujú. este tiene 26 y este tiene 28. ¿Ok? Cromo, hierro y níquel. ¿Ok? Podemos buscarlo por aquí. Aquí tenemos el cromo, el hierro y el níquel. ¿Ok? Nos estamos desplazando hacia la derecha. ¿Quién va a tener el radio atómico más pequeño? Níquel. Ok. Volvemos. Entonces,
Con esta lógica, vamos a ver entonces, ¿cuál sería el que tiene el radio mayor? Cromo. Ok. Entonces quiere decir que el cromo tiene un radio mayor que el del hierro y el hierro mayor que el del níquel. ¿Ok? Ahora vamos a ver magnesio, calcio y estroncio. Buscamos en la tabla periódica magnesio, calcio y estroncio. ¿Dónde están? ¿Lo ven en la tabla periódica? Sí. ¿Están en un periodo? ¿Están en un grupo? ¿Cómo están ellos? En un grupo 2. Están en el grupo 2. Aquí tenemos magnesio, calcio y estroncio. ¿Quién tendrá el radio atómico más pequeño? Magnesio. Y el más grande. Estroncio. Entonces vengo para acá. Y aquí más bien es al revés. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? No, listo. Bien. Seguimos viendo aquí, por ejemplo, ¿qué otra cosa vamos a analizar aquí? Veamos, tenemos el radio del litio, un radio de 1.23 Armstrong, un Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿ok? Cuando el litio pierde un electrón, ¿qué carga tendrá? Si el litio pierde un electrón, ¿cuántos electrones tiene el litio? Vamos para la tabla periódica. ¿Cuántos electrones tiene el litio? Miren, 3. 3. ¿Y cuántos protones tiene el litio? 3. 3 también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el litio tiene 3 electrones con carga negativa, también tiene 3 protones con carga positiva, de tal manera que cuando yo hago la sumatoria, ¿qué carga tiene el átomo de litio? 3 negativos más 3 positivos, ¿cuánto es? Negativo. Eh, Error. Tiene Pero carga neutra. Neutra. ¿Cuánto es neutra, Diana? Es que no es positivo y negativo. Al mismo tiempo. Oye, qué maravilla. Si ustedes tienen, vamos a suponer, tienen 3 era caramelos. 0. Ustedes tienen 3 caramelos, ¿vale? Aquí tienen 3 caramelitos. Y viene alguien y le quita los 3 caramelos. ¿Cuántos caramelos quedan ustedes? 3 caramelos positivos y 3 caramelos negativos. Ninguno. Le Ninguno. quedan 0, 0. Entonces, el litio, el litio y todos los elementos que están en la tabla periódica están neutros. El galio, por ejemplo, tiene 31 electrones y tiene que tener 31 protones para que su carga neta sea 0. Todos. El carbono lo mismo, tiene 6 protones, también tiene 6 electrones. Carga eléctrica neutra, 0. El osmio, por muchos protones que tenga, 76, tiene 76 electrones. ¿Para qué? Para que la carga neta sea 0. Todos los elementos que están aquí en la tabla periódica, todos, se han colocado para que tenga su carga neta 0. ¿Vale? Ok, ahora con esto aquí vengo para acá. El litio, que sabemos que tiene 3 electrones, aquí me está diciendo pierde un electrón. ¿Cómo va a quedar aquí el litio? ¿Con qué carga? Mire, ve, que este tiene 0, pero uno no se la pone. ¿Ok? Cuando tiene carga neta igual a 0, no se le coloca. O sea, ustedes nunca van a ver un elemento así, el litio, por ejemplo, con carga 0. No lo van a ver, a menos que expresamente quieran indicar así que tiene carga neta 0. Entonces lo pone, la gente asume que tiene carga neta 0. El litio pierde un electrón. ¿Qué carga va a tener aquí el litio?
Dijimos que tenía 3 electrones y 3 protones. Pero ahora me dice que pierde 3 electrones. Este litio va a tener ahora, ¿cuántos electrones? Si perdió uno, Dos. 2 electrones y 3 protones. ¿Qué carga va a tener el litio? Ahora sí, este ya yo la sumé. 3 negativos más 3 positivos, esto me da 0. Ahora, 2 negativos más 3 positivos, ¿cuánto me da esto? Un Uno. positivo, Es correcto, más 1. Entonces, aquí uno no le pone el 1, sino simplemente le pone un más. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y qué creen ustedes que pasa con el radio? Teníamos el radio atómico del litio así de gordo. ¿Cómo será el radio del litio más 1? ¿Será así pequeño? ¿Será más grande que el de litio o será igual que el tamaño del de litio? Es un poco más pequeño. Asumimos que debería ser más pequeño, ¿cierto? ¿Ok? Ujú. Entonces el litio, cuando pierde un electrón, se pone como el litio positivo y todos, ojo, todos, lo mismo que le pasa aquí a este litio, lo mismo que le pasa aquí a este litio, le va a pasar al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, porque está en la misma columna. Ellos van a perder un electrón. Estos van a perder 2 electrones. Por eso vemos el calcio con más 2, el estroncio también, 2 más, el bario, 2 más, magnesio, 2 más, berilio, 2 más. ¿Ok? Eso me hizo mi diapositiva. Aquí. Fíjense, aquí cuando el litio pierde un electrón, es lógico que el radio disminuya y que dijimos que se convierte con una carga, ¿qué cosa? ¿Qué carga tiene el litio entonces? Positivo. Positivo. ¿Y los positivos son cationes o son aniones? Cationes. Cationes, exactamente. Entonces aquí el litio pierde un electrón, es un metal, se convierte con un catión, carga positiva. Y vean, el radio atómico es 1,23 y el radio iónico es 0,68. Hubo una disminución del radio, en este caso radio iónico. ¿Por qué? Porque teníamos X cantidad de electrones, le quitamos, inmediatamente ahora tenemos menos. Fíjense, vamos a ver más. Me voy a seguir ahondando en el litio. Mira aquí el litio, vengo para acá, ahorita la configuración electrónica. Me vengo para el litio. Es configuración electrónica, tiene 3 electrones. Comprobar, todo está correcto, ¿eh? ¿Sí se ve? ¿Qué pasa si el litio pierde un electrón? Piensen, ¿qué configuración electrónica va a tener? 1s2. 1s2. Fíjense este detalle. Antes teníamos electrones en el nivel energético 2. Mire, ¿ve? Acuérdense que esto tiene que ver con el radio atómico. O sea, nosotros tenemos una capa, quiere decir que tenemos un número cuántico principal 1. Tenemos 2 capas, quiere decir que tenemos número cuántico principal 2. Tenemos 5 capas, quiere decir que estamos en el número cuántico principal 5. Como el litio pierde este electrón, se va, pasa de tener electrones en el orbital 2, pasamos a tener una cebolla de 2 capas, ahora tener una cebolla de una sola capa. Por eso el radio iónico disminuye. ¿Ven? ¿Sí? Sí, listo. Vale.
Entonces, estos iones positivos, llamados también cationes, siempre son un radio atómico, un radio iónico, menor que los átomos neutros a partir de los que se forman. Ahora, por ejemplo, tenemos el flúor. No sé por qué se me está rodando esto. Ok. Ahora vemos el flúor. El flúor es un no metal. Los no metales ganan electrones. Ahora, si el flúor gana electrón, ¿qué carga tendrá? ¿Positivo o negativo? Negativa. Exactamente. Ahora voy a tener el fluoruro y tenía una capa con X cantidad de electrones y ahora tiene que ampliarse para que pueda caber este otro electrón que atrapó, ¿cierto? Aquí gana un electrón y el radio más bien aumenta. Entonces tenemos el radio atómico del flúor, que es 0,64 Armstrong. Ahora tenemos el fluoruro, porque capturó un electrón, y ahora este tiene un radio iónico de 1,36 Armstrong. Casi el doble. ¿Ok? Más del doble. ¿Sí? Entonces aquí vemos los iones negativos, los aniones, tienen un radio mayor que el radio de los átomos neutros a partir del cual se forman. ¿Ok? Aquí tenemos otros conceptos. ¿Aquí alguna pregunta? Ya tenemos radio atómico, radio iónico. Son parte de las propiedades periódicas que estamos viendo, propiedades periódicas de los elementos. ¿Sí? Otro concepto que vamos a ver es el concepto de energía ionización. La energía de ionización es aquella que necesitamos para separar un electrón de un átomo que está en su estado fundamental y de paso gaseoso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el átomo A, le suministramos energía y entonces tenemos el átomo con carga positiva más el electrón que le quitamos. ¿Ok? Entonces eso lo podemos hacer varias veces. En la primera que hagamos, tenemos la primera energía de ionización. Ahora nosotros podemos agarrar el átomo de calcio, por ejemplo, tenemos el átomo de calcio, le sacamos un electrón, tenemos el átomo de calcio más, podemos hacerlo por segunda vez y ahora tendríamos una segunda energía de ionización. ¿Ok? Entonces la energía de ionización en un periodo es, a medida que avanzamos de izquierda a derecha, es creciente y a medida, en un grupo, a medida que subimos, es creciente. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, vemos la configuración electrónica. La configuración electrónica, por ejemplo, del átomo de sodio, que el átomo de sodio, ¿cuántos electrones tiene el átomo de sodio? Vamos a la tabla periódica, vamos a ayudarlo. El átomo de sodio, vamos de sodio, magnesio y aluminio. Venga, sodio, magnesio y aluminio. Sodio, magnesio y aluminio. ¿Ves? Estamos en un periodo o en un grupo. En un periodo. Estamos en un periodo. ¿Ves? Sodio, magnesio, aluminio. ¿Ok? Venimos para acá. Sodio tiene 11 electrones, magnesio tiene 12 y aluminio tiene 13. Listo. Estamos listos para hacer el ejercicio. Mira, ¿ves? El sodio con 11 electrones tiene esta configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aquí el magnesio tiene un electrón más, aquí termina lo mismo, menos, pero aquí termina 3s2. Y el aluminio, ahora pasamos, ya se llenó el orbital S y pasamos a un electrón en el orbital P, ojo, en el mismo nivel energético, ¿ves? El nivel energético del orbital S aquí es 3 y el nivel energético del orbital P también es 3, es decir, que estamos en el mismo nivel energético, solo que pasamos a otro orbital. ¿Ok? Entonces fíjense lo que pasa con la configuración electrónica. Acuérdense que aquí es que le vamos a quitar un electrón al átomo. Aquí este electrón lo vamos a quitar. Ok, mire, aquí tenemos al sodio, le quitamos un electrón facilito, una energía de ionización chiquitica, 5,1.
Pero ahora queremos quitar, de estos 6 queremos arrancar uno. ¿Ves que ahora la energía de iniciación es mayor? De 47 se va a 71, casi el doble. Ahora queremos sacar otro de estos que están aquí. Mire, la energía de iniciación, cómo va aumentando. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Lo mismo con el magnesio. Arrancamos el primer electrón. Tenemos una energía de ionización de 7,6. Para arrancar el segundo, necesitamos una energía de ionización de 15. Pero ahora arrancar otro de aquí, ¿ves? Es quitarle estabilidad al orbital P. El orbital P aquí está lleno con 6 electrones. Quitarle un electrón aquí es desestabilizarlo. Por eso la energía de ionización es grande. Y la otra pues mucho más grande. ¿Ok? Lo mismo sucede con el aluminio, ¿ves? Le podemos quitar una energía de ionización, 6 aproximadamente, está en el mismo orden de estas energías de ionización. La segunda energía de ionización es pequeña. ¿Por qué? Porque también está sacando un electrón del orbital S. Y la siguiente ya es un poco más grande y la cuarta ya es muchísimo más grande porque ya es sacar un electrón de una capa que es más interna. Por eso, si estamos hablando de capas más internas, los electrones están siendo atraídos más fuertemente por el núcleo y por eso va a costar muchísimo sacar un electrón de ahí. ¿Sí? Entonces vemos cómo es el orden creciente en la energía de ionización. Aquí vemos, por ejemplo, cómo va aumentando en un periodo y va aumentando también en un grupo a medida que subimos. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Alguien me ayuda leyendo esto? Yo. Ujú. La energía de ionización disminuye al descender en un grupo. Aumento del número de capas electrónicas, por lo que el electrón a separar que está en el nivel energético más externo sufre menos la atracción de la carga nuclear por estar más apantallado y necesita menos energía para ser separado del átomo. Vale. Entonces, cuando estamos hablando en un grupo, a medida que nosotros bajamos en un grupo, el átomo, fíjense, ¿dónde está aquí el lapicito? Vamos a hacer mi lápiz. Ok, vamos a suponer tenemos esta cebollita, aquí tenemos la primera capa, la segunda capa, perdónenme, que esta es la tercera capa. Entonces aquí tenemos un electrón que está en la primera capa, está aquí arriba, tiene una determinada energía de ionización. Cuando yo bajo a un electrón que está en la segunda capa, ya está aquí. Un electrón que está aquí siente menos la atracción del núcleo, que el núcleo está aquí. Lo mismo, este que está en la tercera capa va a sentir mucho menos atracción por la carga positiva del núcleo. ¿Ok? Entonces, por ello que en un grupo, a medida que bajamos, la energía de ionización disminuye. ¿Ok? Y la energía de ionización aumenta de alcalinos a gases nobles. ¿Ok? Es decir, de izquierda a derecha, de alcalinos están aquí a la izquierda, los gases nobles están aquí a la derecha, es decir, aumenta de izquierda a derecha, ya que a medida que se va llenando la capa, la tendencia es a ganar electrones y no a perderlos, porque por lo que cada vez más falta más energía. Va a ser mucho más importante arrancar un electrón que está en un orbital casi lleno que en estos que están vacíos, que son niveles energéticos menores. Otro concepto es de afinidad electrónica, ¿ok? La afinidad electrónica en este caso es la cantidad de energía que se desprende cuando un átomo en estado gaseoso gana
un electrón para formar en este caso un anión. Ok, un ion con carga negativa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un cloro más un electrón se transforma en cloruro y libera energía. ¿Ok? Específicamente libera 384 kilojoule por mol. Este signo negativo quiere decir que libera calor. ¿Ok? Y libera exactamente 384 kilojoule por cada mol de cloro. En cambio, aquí la afinidad electrónica aumenta a medida que vamos hacia la derecha y aumenta a medida que bajamos en un grupo, muy poco, pero sí aumenta. ¿Ok? La afinidad electrónica. En este caso, la variación en la afinidad electrónica es similar a lo que ocurre en la energía de ionización, pero hay algunas excepciones porque la afinidad electrónica en algunos elementos se desconoce, sobre todo aquellos elementos que han sido sintetizados por el hombre. Aquí la tendencia a ganar electrones es mayor en los primeros elementos de cada familia, ¿ok? Ya que al ser más pequeños atraen al electrón más fácilmente. La tendencia es a ganar electrones es mínima en los gases nobles y aumenta de alcalinos a halógenos, siendo máxima en los halógenos porque ya aquí los elementos tienen la máxima estabilidad. Por eso está aquí así en grisecito. Otro concepto de propiedad periódica, ¿ok? O aquí como lo tenemos nosotros en el texto, relaciones periódicas, es la electronegatividad, ¿ok? La electronegatividad es una medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro átomo en un enlace químico. ¿Ok? Los átomos de los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción sobre estos electrones. Por ejemplo, el flúor es el campeón olímpico en la tabla periódica. El flúor es el que tiene el mayor valor de electronegatividad. ¿Ok? El flúor es el elemento más electronegativo. El segundo es el oxígeno, seguido del nitrógeno y seguido del cloro a su vez. La electronegatividad disminuye conforme que aumenta el carácter metálico. A medida que vamos hacia la izquierda, ¿ok? Disminuye la electronegatividad. Entonces, los que tienen mayor electronegatividad son los no metales y los que tienen menor electronegatividad son los metales. Los de mayor electronegatividad, no metales. Menor electronegatividad, los metales. Aquí vemos el sodio y el cloro, ¿ok? Átomo de sodio neutro, átomo de cloro neutro. Cuando se forma el enlace, el cloro actúa sobre la atmósfera electrónica del sodio y atrapa ese electrón. Entonces el sodio se transforma en ion sodio porque pierde el electrón y el cloro se transforma en el ion cloruro porque gana el electrón. Entonces estos ahora interactúan de esta manera y son capaces de formar este tipo de estructura cristalina que es lo que conocemos, la que conocemos de cloruro de sodio. ¿Vale? ¿Sí? Sí, Liz. Bien. Ok, en un grupo la tendencia a perder electrones aumenta a medida que bajamos en un grupo. ¿Ok? La tendencia a perder electrones aumenta a medida que bajamos en un grupo. Los electrones están más lejos del núcleo. Cuando más bajos estén, nos encontramos en el grupo. O sea, uno que esté aquí, el último que está aquí, el francio, uno de los últimos, tiene unos electrones de su última capa mucho más alejados del núcleo que estos que están aquí, el potasio o el sodio que están acá arriba. Entonces, para estos elementos que están aquí abajo, es muy fácilmente que pierdan estos electrones. ¿Ok? Por lo tanto, la electronegatividad disminuye al bajar en un grupo y disminuye a medida que nos desplazamos hacia la izquierda. Entonces, en un periodo, la tendencia a perder electrones disminuye a medida que avanzamos en el periodo
Los electrones están más unidos al núcleo, ¿ok? Por lo tanto, a medida que avanzamos, aumentaría la tendencia a ganar electrones más que a perderlos. Por lo tanto, aumenta la electronegatividad, por eso más electronegativos, si desplazamos hacia la derecha y subimos, nos vamos a conseguir con este átomo que está acá, que sería el flúor, que es el de mayor electronegatividad en la tabla periódica. Podemos verlo acá. Este, de mayor electronegatividad, el flúor, el campeón olímpico. Bien. Aquí estamos viendo, bueno, esta tablita de los orbitales. Vemos, bueno, ya esto lo habíamos visto, algunas diapositivas similares a esto, donde esta columna que está aquí son los de los orbitales S. Entonces aquí estamos hablando, todo esto que están aquí sería, por ejemplo, 1SU, 1S, estos serían 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 8S. Entonces sería 1S1, el berilio sería 2S2, el sodio sería 3S1, y así podemos ir construyendo la configuración electrónica para cada uno de los elementos en la tabla periódica. Entonces, una idea bastante brillante haber organizado los elementos en función de su número atómico en lugar de su número de masa, que fue la complicación que consiguió Mendeleev. Sin embargo, para la época, Mendeleev, la propuesta que hizo fue bastante importante. ¿Ok? Acá en la tabla periódica, bueno, tenemos los metales, los no metales, los semimetales. Esa diapositiva debería ir para arriba. Bueno, aquí vemos que la energía de ionización es la energía mínima, ya lo habíamos visto, para remover un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental. Aquí tenemos otra forma de ponerlo, la energía de ionización 1 más un átomo. Ahora vamos a tener el átomo con carga positiva, gaseoso, más un electrón que se pierde. Y como es el primer electrón que le estamos arrancando a este átomo neutro, entonces es la primera energía de ionización. Ahora yo agarro a este átomo X más, me lo traigo para acá y le retiro a un electrón, entonces tendría la segunda energía de ionización y tendría el átomo X2 más un electrón, segunda energía de ionización, tercera y así sucesivamente. Entonces, siempre la energía de ionización, la primera, va a ser mucho más pequeña que la segunda energía de ionización, y la segunda a su vez va a ser más pequeña que la tercera energía de ionización. ¿Por qué? Acuérdense que estamos sacando átomos cada vez más cerca del núcleo, por lo tanto va a costar mucho más para poder retirar. Aquí vemos una representación de cómo está influida la energía de ionización en función del número atómico. ¿El número atómico qué me refleja? El número de ¿El número atómico qué me refleja? Vamos a ver de un átomo. Este es el número atómico. ¿Qué me refleja esto? El número de Protones, exactamente el mismo número de electrones. electrones, exactamente. Entonces, aquí vamos a ver la evolución de la energía de ionización en función del número de Protones. el número de electrones, ¿ok? De protones o electrones del átomo, ¿ok? Entonces, fíjense, comenzamos con el hidrógeno, con una energía de ionización aproximadamente de unos 1000 y tanto, 1400, póngale, no sé. Y luego, para la primera energía de ionización del helio es mucho mayor. De hecho, es la mayor. ¿Por qué? Porque si los dos electrones están bien cerquitica, están en el orbital 1s, lo más cerca que pueden estar del núcleo. ¿Ok? Entonces, retirar un electrón de ahí es bastante complicado. Si seguimos para el litio, vean cómo cae la energía de ionización, se estabiliza
el elemento, y aquí seguimos, ¿ven? La tendencia es que vaya subiendo hasta el neón, cae hasta el sodio, sube hasta el argón, y si nosotros vemos aquí, ok, del litio al neón sube la energía de ionización, y luego cae hasta el sodio. Aquí vemos, miren, desde el litio hasta el neón sube la energía de ionización, estoy desplazándome en un periodo. Luego cuando bajo a la energía de ionización del sodio, cae otra vez. ¿Por qué cae? Porque estoy volviendo a los elementos que están en esta fila. Están más lejos los electrones del núcleo, por lo tanto la energía de ionización va a ser más pequeña. Bien, aquí tenemos el número atómico Z, que es el número de electrones o protones. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué son tan altas estas energías de ionización? Ver los que tienen, todo este gráfico, los que tienen energía de ionización más altos son el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. ¿Por qué tiene mayor energía de ionización? Porque están llenos, están en el nivel, en el número cuántico 1. Para el neón también está lleno, está en el número cuántico 2, o sea, segunda fila. Para el argón, tercera fila. Criptón, cuarta fila. Xenón, quinta, sexta. ¿Ok? Aquí tenemos la configuración electrónica de los elementos en función de su, en función del valor de Z. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Ok, aquí vemos los elementos, como empezamos con el hidrógeno, helio, litio. Ok, seguido del berilio, boro, carbono. Aquí tenemos otra tríada, sería el nitrógeno, oxígeno y flúor. Ok, aquí luego seguimos con el neón, sodio y calcio. Ok, y vamos viendo cómo es la configuración electrónica de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el hidrógeno con un solo electrón, el helio con 2 electrones, el litio con 3 electrones. Vamos viendo cómo están acomodados los electrones y vemos por qué el litio, fíjense, si él pierde un electrón de aquí, fácil, cae a un nivel energético los electrones que le quedan en el más bajo. Pero ahora el helio, que solo tiene estos 2 electrones y que están apareados y que están bien cerca del núcleo, retirarlos de aquí, bastante complicado. Para el hidrógeno, perder este electrón relativamente también bastante complicado porque está ese electrón bastante cerca del núcleo. Así vemos las otras configuraciones electrónicas de los otros elementos, berilio, boro, y vemos cómo, por ejemplo, el boro tiene 2 electrones en la primera capa, 2 electrones en la digo, 3 electrones en la segunda capa, 2 en un orbital 2s y 1 en un orbital 2p. Ok, entonces, básicamente, toda la explicación que nosotros podemos dar desde la propia construcción de la tabla periódica hasta cualquiera de estas propiedades periódicas que nosotros pudiésemos considerar, el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la electronegatividad, está íntimamente asociado con la configuración electrónica de cada uno de los elementos.
Aquí vemos la tendencia general en la primera energía de ionización es que aumenta hacia el hidrógeno, desde abajo hacia arriba en un periodo, y de izquierda a derecha en un, perdón, ya, me confundí. Incrementa desde abajo hacia arriba en un grupo y de izquierda a derecha en un periodo. Así sí. Ok, aquí están algunos valores de energía de ionización. Y aquí nosotros podemos verificar que esta energía de ionización está en concordancia con lo que habíamos visto hace recientemente sobre las energías de ionización en cada elemento. ¿Ok? Son las 5, no sé si quieren hacer una pausa. Seguimos. Una pausa, le dicen. Sí, yo también necesito una pausa. Sí, vamos a hacer una. Bien, continuamos entonces. Estamos todos por acá despiertos. Yo me fui a despertar con un café. Ok, continuamos repasando el tema de afinidad electrónica, o también se le llama electroafinidad, que es el cambio de energía que ocurre cuando un electrón es aceptado, ¿ok? Por un átomo que está en estado gaseoso para formar un anión gaseoso. Entonces aquí tenemos un elemento neutro en estado gaseoso, cuando acepta un electrón, se transforma en un átomo gaseoso también con carga negativa, en un anión. ¿Ok? En el caso específico del flúor, cuando acepta un electrón, se transformaría aquí en el fluoruro. Y esto conlleva una liberación de energía de 328 kilojoules por cada mol. Aquí vamos a acomodar esto, el fluoruro, aquí así. Bien. Entonces, aquí para el caso específico del flúor, que se transforma en el fluoruro, tiene una liberación de energía. Nosotros los químicos, cuando estamos hablando de energía específicamente que está relacionada con los átomos, ¿ok? En las reacciones químicas nosotros le llamamos entalpía, que se pone con H mayúscula, y este delta quiere decir que es una variación de entalpía del flúor en estado fundamental y el flúor en estado gaseoso neutro, digo negativo. ¿Ok? Entonces tiene una diferencia de entalpía de 328 kilojoules por cada mol. En el oxígeno, en este caso, tiene un delta de una variación de entalpía de 141 kilojoules por cada mol. ¿Ok? La energía de ionización, la afinidad electrónica, ok, en este caso la afinidad electrónica, fíjense que la variación de entalpía es 328 kilojoules por cada mol para el caso del flúor, menos 328. En el caso para la energía de la afinidad electrónica se pone positivo, más 328 kilojoules, lo mismo para el oxígeno. Ok, los estudiantes del otro paralelo me están preguntando ahí de la cita. Aquí entonces podemos ver que la afinidad electrónica es justamente el signo cambiado de la variación de entalpía de este proceso. ¿Ok? Aquí vemos lo mismo, la variación de la afinidad electrónica, pero expresado en función del número atómico. Antes habíamos visto el de la energía de ionización, ahora estamos viendo el de la afinidad electrónica. Vemos el hidrógeno, helio, litio y así. ¿Ok? Todos los elementos de la tabla periódica y vemos cómo
es consistente. Estos hallazgos son consistentes con justamente todo lo que tiene que ver con la configuración electrónica para cada elemento. Aquí vemos lo que es la electronegatividad de un elemento X. ¿Ok? Vemos desde el litio hasta el fluoruro, vean cómo va aumentando la electronegatividad, y el fluoruro es el que tiene el mayor valor de electronegatividad de 4. Un valor de 4 se le asignó esa escala, y a partir de allí se calculan las electronegatividades de los otros elementos. ¿Ok? Esta es la escala de Mulliken, que es 1 más la energía de la afinidad electrónica entre 2. ¿Ok? Esta es una escala estandarizada en donde la electronegatividad se le asignó al flúor el valor más grande, y el valor de 4, y a partir de ahí se estandarizaron para las demás. ¿Ok? Los elementos con bajos potenciales de ionización y bajas afinidades electrónicas son electropositivos y tienen carácter metálico. Por su parte, los elementos con alto potencial de ionización, alta afinidad electrónica, son electronegativos y tienen carácter no metálico. El flúor, como le decía, es el más electronegativo de la tabla periódica. El francio es el más electropositivo de la tabla periódica. Otros conceptos aquí como el radio covalente, que eso no lo hemos tocado, se tiene que es la distancia promedio entre los dos núcleos. Entonces, por ejemplo, para saber el radio covalente, por ejemplo, del oxígeno, sería la mitad de la distancia internuclear de las moléculas diatómicas gaseosas de elementos no metálicos, como el oxígeno, flúor, cloro, nitrógeno. Y el radio metálico, a su vez, es la mitad de la distancia internuclear de dos átomos de la misma red metálica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el radio covalente del sodio, serían dos átomos de sodio, y sacaríamos el promedio del centro, la distancia de los dos núcleos, ¿ok? Ese sería el radio covalente para el sodio de 157 picómetros. El radio metálico, aquí sería en su forma iónica, aquí estamos viendo, tiene 186 picómetros, un poco más, ¿ok? Y el radio iónico, vemos que este sería para el cloruro, cuando forma el cloruro de sodio. Bueno, ya habíamos visto los radios atómicos en esferitas, ahora lo vemos en un gráfico. Aquí también tenemos los radios atómicos con números, las esferitas y números. Vemos que a medida que bajamos en un grupo, aumenta, a medida que nos desplazamos en un periodo, disminuye de izquierda a derecha. ¿Ok? Bueno, esto aquí tiene que ver acerca de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva Z efectiva, que es la carga positiva que siente un electrón que está en una capa externa en función del núcleo que está en el interior. Entonces la carga nuclear efectiva es igual, esta Z efectiva es igual a Z, que es el número atómico, menos sigma, que este sigma es la constante de apantallamiento. Sigma tiene valores que van desde 0 hasta Z, el valor de Z, ¿ok? El valor del número de electrones. ¿Ok? Entonces la carga nuclear efectiva va a ser aproximadamente igual a Z menos el número de electrones internos. ¿Ok? Entonces nosotros si tenemos un átomo que tiene 4 capas, entonces el Z efectiva tenemos que sacar el número de electrones que tiene ese átomo y le restamos todos los electrones que están en la capa 3 hacia adentro. ¿Ok? Entonces esa es la carga que va a sentir los electrones que están en la capa externa, que había dicho que era la 4. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. El sodio, magnesio, aluminio y silicio. Vamos a ver sus valores de Z, el valor base, la Z efectiva y el radio. Por ejemplo, el sodio, magnesio, aluminio y silicio tienen estos números de electrones, 11, 12, 13 y 14.
La base serían los electrones que están en la capa interna. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a hacer el del magnesio. Magnesio, vamos a venir a la tabla periódica. Magnesio tiene, dijimos que tenía el magnesio 12. ¿Ok? Aquí me dice que no. Reiniciemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, los electrones de la base, que dice aquí, ¿cuáles son? Fíjense, yo le dije, tenemos en este caso, ¿cuántas capas? Tres. Tenemos 3 capas, es correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los electrones de la base? Que se dice así, se cuentan los que están en las capas anteriores. ¿Cuántos electrones hay en esta capa anterior? 10. 10. Lo mismo va a suceder para en este caso, el silicio, el aluminio. Vamos a ver aquí. El silicio, por ejemplo, le hago la configuración electrónica que tiene 14. Entonces, que aquí tengo, ¿cuántos dije que tengo? 12, 13 y 14. ¿Cuáles son los electrones que de su última capa? Mira, la última capa son estos de 3. Estos son los electrones de la última capa. Son 4. ¿Y cuáles son los electrones de la capa interna? Siguen siendo 10. Perfectamente. Bien. Ahora, con este numerito, nos venimos para acá. Todos estos elementos, sodio, magnesio, aluminio y silicio, tienen diferentes cantidades de electrones. Este tiene 11, 12, 13 y 14. Pero lo que sí tienen ellos en común es que todos tienen 10 electrones en sus capas internas. Entonces, la carga nuclear efectiva, ¿cuánto va a ser para el sodio? Dijimos que era el valor de Z menos sigma, que es la base. ¿Ok? Entonces sería 11 menos 10. ¿Cuánto es? 1. Más 1. Más ¿Vale? 1. No, sí, bueno, aquí no le puse el signo, pero es más 1. Bueno, se supone que va a ser más 1. Fíjense que, ¿cuánto vamos a ver? El sodio, vamos a hacer el sodio. ¿Cuántos protones tiene en su núcleo? Voy a dibujar el núcleo aquí. El sodio tiene ¿cuántos protones? ¿Cuántos? 2. ¿Cuántos protones tiene el sodio? 11. 11. ¡Bravo! 11, chicos. 11. Tiene 11 protones y tiene 11 electrones. Entonces, imagínense los electrones que están aquí en el orbital, el 1s. Aquí hay 2 electrones, 1 y 2. ¿Cuánta carga de protón sienten estos 2 electrones que están en la primera capa? ¿Cuánta carga de protón van a sentir? 2. ¿Cuánto hay aquí? 10. ¿Cuánto hay aquí? ¿Qué número es este? 11. 11. 11. Entonces estos 2 electrones que están en esta primera capa sienten una intensidad de fuerza positiva de 11 electrones. Ahora me voy para la segunda capa. ¿Cuántos electrones tiene en la segunda capa el sodio? Vamos a verlo aquí, pues. Y con el sodio tiene 11 electrones. ¿Ok? Aquí comprobar, esta es. Mira, la primera capa es esta. ¿Cuántos electrones hay en la primera capa? 2. En la segunda capa, 8. 8. Y en la última capa, en la capa 3, hay 1.
Entonces nos llevamos ese número, 2, 8 y 1. Ok, 2, 8 y 1. Ajá, entonces voy a borrar aquí esto. Ok, entonces estos electrones que están aquí, estos dos, sienten una carga positiva de ¿cuánto dije? De 11. 11. Ahora aquí hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones por aquí dando vueltas. ¿Cuánta intensidad de carga positiva van a sentir ellos? 11. Eh, 11 si estuvieran en esta órbita, en este orbital, en este nivel energético, en el nivel 1, pero ellos están en el nivel 2. Entonces, Villota, ahí eso es lo que se quiere decir con la constante de apantallamiento, que estos que están aquí afuera ya no sienten la carga de 11, están contrarrestando 2 aquí, y entonces 11 menos 2, ¿cuánto es? 9. 9. Estos que están aquí entonces están sintiendo realmente una carga de 9, ¿ok? De 9 cargas positivas. Entonces, con esto, lo que estamos haciendo es para dar una idea de lo que es la constante de apantallamiento. ¿Por qué hay apantallamiento? Porque hay unos electrones que están en unos niveles inferiores que están como que tapando la carga positiva del, de los electrones, de los protones que están en la parte interna. Entonces, aquí vemos que el sodio tiene una carga nuclear efectiva de 1, el magnesio de 2, de 3 y de 4, para el aluminio y silicio respectivamente. ¿Sí lo ven? Entonces, ven ustedes qué está sucediendo con la carga nuclear efectiva a medida que yo voy pasando del sodio al silicio. ¿Qué va pasando con la carga nuclear efectiva? Sigue siendo mayor. Se va incrementando, ¿cierto? A medida que yo me desplazo del sodio al silicio, la carga nuclear efectiva va aumentando. ¿Ok? Entonces la carga nuclear efectiva es esa que siente los electrones que lo está trayendo el núcleo. ¿Ok? Entonces a pesar de que están en el mismo número cuántico principal, que es 2, 3, me parece 3, está en el número cuántico principal 3, para todos esto n es igual a 3. A pesar de ello, la carga nuclear efectiva vean que está aumentando y ustedes van a ver qué va a pasar con el radio atómico. ¿Qué pasa con el radio atómico? Va disminuyendo. Entonces, a medida que la carga nuclear efectiva aumenta, el radio atómico, Disminuye. excelente. Bueno, los radios atómicos con radios iónicos, y aquí en esta podemos ver, por ejemplo, mira, aquí vemos el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Dijimos que en un grupo iba a estar aumentando, ¿cierto? El litio tiene un radio más pequeño que el sodio tiene un radio más pequeño que el potasio, ¿ok? Litio, sodio, potasio, me voy para la tabla periódica. Tengo litio, sodio, potasio, estoy hablando de esto, ¿eh? Litio, sodio, potasio, estoy hablando de un grupo. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. ¿Sí? Va aumentando. Ahora, aquí tenemos litio, sodio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Ve que va aumentando el radio atómico. Ahora, ¿qué pasa con el radio iónico? El radio iónico del litio, comparado con el litio más, el litio tiene un radio mayor. ¿Ok? Se supone que el litio perdió un electrón, entonces su capa se hace más pequeña, su volumen se hace más pequeño porque ahora tiene menos electrones, menos impedimento. Por eso el radio atómico del litio es mayor que el
ion litio. ¿Ok? Lo mismo, el ion sodio positivo, el ion sodio, tiene un radio iónico más pequeño que el radio del cual proviene. Lo mismo el potasio, del ion potasio y así. Caso contrario, ahora vemos con los aniones. Porque el flúor, cuando gana un electrón, se transforma en fluoruro y su nube electrónica se expande. Por eso el radio iónico del flúor es mayor que el radio del átomo de flúor. Lo mismo del cloro, cuando agarra un electrón se transforma en cloruro, aumenta su radio iónico. ¿Ves? Entonces esta diapositiva me gusta bastante porque por una parte vemos los radios atómicos de los elementos y paralelamente vemos los radios iónicos de las especies de las cuales provienen. Y también vemos aquí en el eje de las X el incremento en los números atómicos. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de litio, un átomo de flúor. Ahora, cuando se forma la reacción que tenemos el fluoruro de litio, el flúor atrapa un electrón del litio, se queda como fluoruro, el litio que perdió un electrón, ahora queda como ion litio, el radio atómico del litio es mucho más pequeño que el del iónico del litio, y ves cómo queda. Entonces, en resumen, el catión siempre es más pequeño que el átomo de partir del cual proviene, y el anión por su parte siempre es más grande que el átomo del cual se formó. Aquí vemos algunos radios iónicos. Aquí tenemos las variaciones de las propiedades periódicas en el sistema, un resumen. Ok, lo que es la afinidad electrónica, la energía de ionización, cómo va la energía de ionización en un periodo, cómo va en un grupo, cómo es el carácter no metálico, el carácter metálico, los radios atómicos, los radios iónicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, como conclusiones podríamos decir que las tendencias sistemáticas en las propiedades periódicas de los elementos, como el radio atómico, la energía de ionización, la electronegatividad, proporcionan una base para poder interpretar y analizar evidencia forense. Vamos a ver, ojalá pudiéramos ver para el próximo ciclo, cuando estemos viendo química forense, vamos a ver que muchas de estas características, por ejemplo, si vamos a determinar metales en unas muestras, necesitamos ver lo que es absorción atómica, emisión atómica, incluso vamos a ver si forman compuestos coloreados, y todos estos elementos, estas características de la reacción, muchas veces se explica de la configuración electrónica, la capacidad de un elemento de reaccionar con otro, sí o no, viene relacionado con todo esto, ¿ok? Entonces, estos conocimientos permiten predecir el comportamiento químico de los elementos presentes en muestras de interés criminalístico, lo cual contribuye a identificarla de forma precisa. Y también aplicar estas relaciones periódicas mejora pues, la capacidad de ustedes para poder realizar un análisis químico detallado y fundamentado, específicamente en el campo de ustedes, que es el criminalístico. Aquí les dejo una foto, esta siempre la estoy poniendo, la hice yo por ahí en el año 2007, 2008 me parece, que puse esta foto, ¿okay? Una playa por ahí de mi país. ¿Alguna pregunta, chicos? No le dicen ninguna. Bien, pendiente para la semana 4, que es la próxima semana, vamos a ver lo que es enlace químico. ¿Ok? Vamos a ver aquí esto. Quiero que revisemos, chicos, por favor, que nos mantengamos constantemente vigilando la plataforma. Recuérdense que esta carrera es híbrida.
Híbrida porque ustedes tienen algunas asignaturas que son 100% presencial, otras que son 100% en línea y otras como esta que es compartida, ¿ok? Presencial y en línea. Entonces, ustedes tienen que estar pendientísimos de su plataforma. Aquí están, ahorita me están preguntando los estudiantes del otro paralelo que si tienen que poner referencias en los resultados, que no sé qué. Aquí está la rúbrica. Lean, por favor, chicos, lean detenidamente. Ya les dije que este número de página decía máximo 2, pero luego me dijeron que las normas APA, que poner la bibliografía, que le iba a agarrar espacio. Y le digo, bueno, está bien, pongan la bibliografía aparte y me tienen 2 hojas del texto y la tercera con la bibliografía. Chévere, no hay problema. Verifiquemos aquí, fíjense que el test se lo puse hasta el viernes 3, por favor, terminen todo esto. ¿Hay alguien que no haya terminado? Porque yo necesito que ya terminen todos para, mire, aquí tenemos nada más 37 intentos, ¿ok? Para yo ponerme a repasar, porque este señor, por ejemplo, dice que la pregunta no está correcta. Ah, bueno, esto sí no está correcto. Y poder hacerle la revisión a cada uno. ¿Ok? Entonces necesito que terminen de hacer todos los intentos, verifiquen por favor que estén, ¿cómo se llama? Que no haya problema de electricidad cerca de su casa, vean, revisen las redes sociales a ver si no se va a ir la luz por su sector, para que ustedes de forma cómoda puedan realizar las pruebas. ¿Ok? Yo les pongo, no sé si alguien vive por aquí en Guaranda y necesita o algo, me puede decir y yo averiguo si por aquí no se va a ir la luz, puede venir para acá a la oficina aquí al lado y se sienta y hace su examen. No tendría ningún problema. ¿Ok? Bueno, aquí tienen, estos son los resultados, cómo se han ido distribuyendo desde 0,5 hasta este que tiene entre 9,5 y 9, hay uno. Excelente, felicidades. ¿Ok? Entonces, por favor, hasta esa fecha me pondré entonces a revisar las evaluaciones. Vengo para acá. A ustedes ya les hice el agrupamiento. ¿Dónde está aquí? Mis cursos. Paralelo A. Participantes. Grupos. No, aquí. No, aquí. Ok, verifiquen aquí, por favor, si están en el grupo correcto. Ok, este es el grupo 1. Grupo 2. ¿Por qué hago esto? Porque para esta semana ya deberían estar haciendo la actividad del aprendizaje práctico experimental. ¿Ok? Entonces aquí están los grupos. Regresamos con la próxima clase que sería la semana 4. En la semana 4 vamos a ver los enlaces químicos, ¿ok? Aquí está el video y nos toca hacer una prueba. Entonces aquí lo mismo, ¿ven? Tengo la prueba hasta el 16 de mayo, vamos a apurarnos para irnos igualando y luego aquí comenzaríamos con lo que es la nomenclatura de compuestos inorgánicos, que esto es presencial. Lo mismo, nomenclatura de compuestos orgánicos, semana 6. Semana 7, balanceo de ecuaciones químicas. Y semana 8, el parcial. ¿Ok? Estas semanas pendientes, semana 5, 6, 7 y 8 son presenciales. ¿Ok? Entonces, algunos que no son de aquí de esta zona tienen que estar pendientes para que puedan trasladarse aquí a esta ciudad. ¿Ok? Entonces, la semana 5. Ok, la semana 5, que es la semana del 13 de mayo. La semana 6, que comienza el 20 de mayo, el 27 y el 3 de junio, todas estas semanas son presenciales. Ustedes conmigo tienen este horario, pero van a tener más asignaturas, ¿ok? ¿Sí?
¿Alguien pregunta algo aquí? Aquí está. Presenciales comienzan desde este lunes 13 de mayo. Ok, Damaris Salazar me preguntaba, bueno, aquí desde el 13 de mayo nos estaremos viendo conmigo desde las 4 de la tarde, paralelo A, hasta las 7 de la noche. Luego tendré con el paralelo B, luego el A, luego el B y luego el A. Ok, estos son mis horarios. Semana 5, 6, 7 y 8. Entonces, todos estos días ustedes tienen que verificar para que estén acá presentes en esta zona, porque esto es presencial, ¿ok? Del 13 de mayo hasta la semana que termina el 7 de junio, ¿ok? Luego volvemos las semanas 9 virtual en este horario, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Sí, Liz. ¿Cuál es la pregunta? Con respecto al deber, quería ver lo de las preguntas, es el aprendizaje experimental, o sea, a partir de las preguntas hay que hacer, no una competencia. Ya entendí. Es que hay unas preguntas que responder, no sé si es, hay Ujú, que explicarlas como tal o a partir de eso hacer el informe. ujú. Usted tiene aquí, mire, vea. Esto ya lo hemos hecho. Aquí está, mire, AP1. Usted entra aquí. Aquí están las instrucciones, ¿ve? Aquí están las cosas que yo les voy a evaluar. Aquí están los archivos. Ese y este. Abrimos el modelo, el APE. Esta es la tarea. Habilitar. Luego me vengo para acá y tengo el modelo del informe. Usted va a hacer el informe con este formato que dice modelo de informe. Usted va a poner, lo graba AP1, Jorge Briceño, no se le pone su nombre X. Aquí llena esto y va a hacer una introducción. Tiene que hacer una introducción, tiene que ponerle un objetivo, tiene que describir qué va a hacer en esta práctica, tiene que describir la metodología y en los resultados es aquí donde usted va a poner estas tareillas. Es aquí donde usted va a poner esto. Usted copia esto, se lo trae para acá y va respondiendo esto, claro. Respuesta, respuesta, respuesta. ¿Ok? Esto. Respuesta, respuesta, respuesta. Lo mismo con todo. Prim, 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 prim. Conclusiones. Se hace sus conclusiones, recomendaciones. Se hace sus recomendaciones. Plim. Pone su bibliografía. Anexo, si usted se hizo su ejercicio a mano o algo así, quiere poner una fotito, una cosa, cuando se reunieron, algo, te pone aquí su anexo. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra preguntilla? Bien, compañeros, ha sido un gusto. Nos vemos entonces en la clase del próximo miércoles, ¿ok? Semana 3, semana 4, perdón, oído el tambor. Nos vemos. Éxitos para todos. Gracias, Licen. Que esté bien, buenas Gracias, tardes. licenciado.